¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Quiero decirles que este bloque va a ser para el programa de televisión que tenemos En Contrapunto y pues precisamente por eso estamos prácticamente como reiniciando. Queremos hablar el día de hoy con mis compañeros Julio César Silva y José Pinto Casarrubias de la designación del PRI hacia su candidato a la gobernatura en Quintana Roo, refiriéndonos específicamente a Mauricio Góngora Escalante, ahora ya expresidente municipal de Solidaridad y precandidato a la gobernatura por el Partido Revolucionario Institucional. Es un tema que vale la pena discutirlo, que vale la pena debatirlo, porque primero, la gente tiene una incógnita. ¿Por qué el PRI se esperó tanto tiempo para poder decidir quién va a ser su candidato a gobernador? Porque lo pudo haber decidido en cualquier momento. Sí, como hace un año con los diputados que se decidieron este enero. Y las fechas de las elecciones son exactamente igual a mediados de año. Exacto. Pues es algo que por lo menos desde afuera, de lo que podemos ver, pues simplemente uno pudiera decir que pues estaban en las negociaciones internas entre los diferentes aspirantes, porque obviamente una decisión así mueve muchas cosas, mueve muchos intereses, y bueno, todos los aspirantes, los grupos que representan grupos de poder dentro del PRI, pues obviamente también quieren sus espacios y buscan la manera de obtenerla vía las negociaciones. Seguramente por allá hubo algún tiempo adicional para tratar de aterrizar lo mejor posible esas negociaciones para garantizar también la unidad dentro del PRI. ¿Tú qué piensas, José Pinto? Sí, fíjate que yo creo que evidentemente la situación o la renuncia de Carlos Joaquín González al PRI tuvo mucho que ver para que movieran estas fichas de ajedrez, como yo les he llamado, en el PRI. Creo que sí, no debe ser sorpresa que haya nombrado a Mauricio Góngora, por supuesto tiene... No, era uno de los más destacados. Por supuesto, sí, ¿no? Y siempre lo fue, siempre estuvo al frente en esta carrera. Sí, pero ¿por qué tardó tanto? Por eso, yo creo que tuvo mucho que ver la decisión de Carlos Joaquín de irse con esta alianza PAN-PRD, y eso motivó o provocó que en el foro interno del PRI analizaran a conciencia quién podía ser el candidato ideal. Yo creo que si hubieran puesto a José Luis Chanito Toledo, igual hubiera tenido amplias posibilidades. Al final de cuentas se determinó que era, pero yo creo que la principal situación fue por esto, ¿no? El motivo crucial fue ahí. Coincido un tanto, fíjate, yo creo que el PRI sabía que Carlos Joaquín se iba a ir de este partido, iba a renunciar, y que ya tenía serias negociaciones con el PAN y el PRD, principalmente con el PRD, para formar una gran coalición. El PRI necesitaba conocer qué era lo que iba a motivar Carlos Joaquín en el efecto ciudadano, para poder entender a quién va a decidir. Y por una simple y sencilla, digamos que, disyuntiva. Por un lado estaba el gobernador Roberto Borges Angulo, que se sabe que perfectamente él tenía como su preferido, pues bueno, a José Luis Chanito Toledo. Y no obstante de que el gobernador puso en la mesa a dos nombres principalmente, que era José Luis Chanito y Mauricio Góngora, la cúpula del PRI nacional necesitaba discernir entre si escoger al favorito del gobernador o al segundo, que de alguna manera, pues bueno, también era su favorito, sí, pero pues no estaba en primera fila, ¿no? Ciertamente el efecto Carlos Joaquín fue un preponderante. Tan es así que yo creo que ya que vieron cómo arrancó en sus precampañas Carlos Joaquín, entonces decidieron que la mejor opción para hacerle frente mercadológicamente y ciudadanamente a Carlos Joaquín, una lucha más efectiva, más eficaz, es la palabra, pues bueno, la tenían con Mauricio Góngora Escalante. Sí. Que Mauricio, ya lo habíamos dicho aquí anteriormente, o lo había comentado yo, vaya, Mauricio creció en el espectro general del electorado, más que en lo interior de su partido, hacia afuera. Chanito tenía un posicionamiento hacia adentro del PRI, pero hacia afuera no estaba tan posicionado como Mauricio Góngora Escalante. Entonces eran dos cuadros idóneos. Esos dos cuadros, si Carlos Joaquín
no se hubiera ido a la oposición, si Carlos Joaquín no hubiera tenido este efecto que ha tenido con sus precampañas, seguramente el candidato hubiera sido Chanito Toledo. Seguramente, sí, sin duda. Sí, y yo creo que también, justamente con el conocimiento del tema de Carlos Joaquín, pues le permite al PRI también optar por una figura, digamos, que generacionalmente es similar al de Carlos Joaquín, ¿no? Que es, claro, por edades, es más o menos, de hecho, de la misma generación, casi de la misma edad, si no es que de la misma edad. Igual con el caso de Mauricio Góngora, con una experiencia amplia en temas no solamente administrativas, sino también de desarrollo político, de desarrollo de conceptos de gobierno, ¿no? Que entre otras cosas se lo permite, se lo genera, pues la maestría que acaba de concluir en gobernanza y comunicación política, ¿no? Claro. Que también es un plus que tiene Mauricio como persona, como político, además de su experiencia. Sí, o sea, Mauricio se preocupó por crear una imagen de estrellitas de gobierno y que van a ser su carta de presentación en su campaña. Yo en 2 o 3 entrevistas y le insistía yo un tema a Mauricio Góngora que tenía que ver con lo que estaba haciendo en Solidaridad. Como bien dices, en Solidaridad empezó a ver cosas acciones de gobierno, obras diferentes a los que normalmente había hecho un presidente municipal, no solamente en Solidaridad, sino en el resto del estado, y me atrevería a decir que también en el sureste del país. Obras, del tipo de obras... Cuestiones innovadoras. Del tipo de obras que solamente veías, por ejemplo, en el Distrito Federal y que son copias de acciones de ciudades europeas. El parque para las mascotas, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Es esa acción, un mejoramiento de la imagen urbana del centro, del corazón urbano de Playa del Carmen. Estos programas de playas inclusivas. Dotar de Wi-Fi a los parques públicos, por ejemplo. No solo en generar Solidaridad. Un transporte gratuito para los universitarios. Sí. Entonces eran acciones que decía, que yo le decía a Mauricio, oye, estás generando una imagen como que Solidaridad es algo aspiracional, o sea, que los quintanarroenses vean, bueno, es que yo quiero estar como la gente de Solidaridad, y que por eso mismo podría generar ese deseo de que el resto de Quintana Roo también sea como Solidaridad, ¿no? Entonces le planteaba eso, que sería una cuestión aspiracional, y de alguna forma él planteaba que sí. Claro. ¿No? Que era una cuestión que se tenía que generar, una cuestión aspiracional de un mejor desarrollo urbano, que él plantea que además, que junto con el desarrollo de las comunidades, en paralelo debe haber también un crecimiento y un desarrollo humano. Ahora, qué curioso, ¿no? Y paradójica es la vida. Carlos Joaquín le imposibilita a Mauricio Góngora Escalante ser candidato a la presidencia municipal en el periodo 2010-2013. Sí. Y ahora, gracias a él, es candidato a la gobernatura. Sí, son de esas cosas que ocurren en la vida. Siempre hay es como una bola de billar, ¿no? Sí, de carambola. De carambola, sí, de carambola. Sí, eso es lo paradójico, como ¿no? Un juego de canicas con chiripas. De la política. ¿Cómo prevén ustedes? Porque obviamente las expectativas son mayúsculas. ¿Cómo prevén esta lucha, esta confrontación entre estos dos candidatos en la contienda electoral formal que empieza el 4 de abril, ¿no? Yo espero que sea una competencia de ideas, de proyectos, que se quede en ese escenario, que sea de ideas, de proyectos, y que no se vaya a otros escenarios que puedan representar que no vaya a haber sangre, grado sobre todo, ¿no? de violencia, ¿no? Yo es lo que aspiro. Yo creo que una competencia electoral limpia hasta donde se pueda, ¿no? Que no la va a ver. Porque finalmente en política siempre luego hay
sobre todo acusaciones de todo tipo, pero que limpia de sangre, limpia de violencia, ¿no? Que en ese sentido sea Claro. lo más limpia posible, que a nadie de los equipos les gane las pasiones, y que sea eso, una lucha de ideas, una lucha de proyectos, en el que se contrasten proyectos y que la sociedad... Bueno, elija. pero mi pregunta no era cómo desearías que fuera la contienda, sino cómo la visualizas realmente. Porque lo que tú dijiste es lo ideal, lo que todos quizás los ciudadanos queremos, ¿no? Yo lo que sí creo, y coincido en parte de lo que dice Julio César, es que yo creo que sí va a ser limpia entre los candidatos. Bueno, entre porque los- la ley lo Por supuesto, aplica, el ¿no? problema van a ser los seguidores, Sí, los equipos. los equipos en las redes sociales. Ahí es donde yo sí le veo, No, y en tierra también. Mira, si no pasa de Bueno, redes sociales está En bien. tierra. pero Si no pasa de redes de sociales red- está bien. ojalá. Claro. El asunto es eso, que se traspole ya a un ámbito de un evento de campaña donde sí pueden haber actos violentos. Yo creo que podría darse un escenario en ese sentido. Ojalá no, ojalá no. Bueno, más allá de lo que uno cree que pueda ocurrir, que como tú Claro. dices, hay un riesgo de que pueda haber violencia, yo apelo a la responsabilidad de los dos candidatos principales, Sí. de Mauricio y de Carlos, que conocen cuáles son los signos vitales del Estado, de qué vive Claro. esta población, esta parte del país. Los dos son políticos muy vinculados a la industria turística y saben que cualquier cuestión negativa le va a impactar a esta industria. Luego entonces tienen que demostrar su liderazgo dentro de su equipo para apaciguar esas pasiones. Eso que puede pueden- ser, eso puede ser. Yo creo que se les va a una- salir de las manos. No sé si por igual a los dos, pero yo creo que la pasión ha La crecido pasión. tanto en los grupos de seguidores y los grupos formales de campaña o de pre-campaña que sí se les va a salir un tanto de las manos. Y aquí es donde, fíjate, la mesa que en algún momento, ¿te acuerdas que convocó el entonces secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, a todos los partidos políticos? Aquí es donde esa mesa debería de cobrar vigencia. Porque ciertamente los líderes de los partidos políticos y las autoridades de gobierno deberían de actuar para poder de alguna manera prevenir cualquier conato. Es decir, en los actos masivos de todos los candidatos en lo general, vaya, debe haber seguridad. No puede enajenarse el gobierno de la seguridad. No. Así es. Debe haber seguridad, debe haber ambulancias, debe haber incluso personal de protección civil. O sea, tal vez es algo titánico, pero es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de los ciudadanos y sobre todo en un ámbito Sí, como no, este. como lo hacen en cualquier evento de fútbol, de béisbol, tienen que garantizar, es. va a ser un evento masivo donde va a ir mucha gente, tienen que garantizar en cada municipio donde vaya a haber evento o campaña. tienen de que todos los garantizar- partidos políticos. De todos, no, Así claro, es. de todos. Y también los dirigentes de los partidos deben de garantizar que a la par del proceso electoral de esta campaña proselitista, tienen que desarrollar al interior de su partido una campaña de motivando al militante a no radicalizarse. Sí, así es, exactamente. Hacer invitaciones en ese sentido, ¿no? Que mantengan el control de esas pasiones, justamente, que no les ganen las emociones. Sí. ¿No? Sí, que debe haber emoción, debe haber entusiasmo, pero que eso no derive en otra cuestión negativa. Sí, sin duda alguna. Ahora, ¿cómo vemos la participación de los otros candidatos? De Alejandro Alvarado Muro, de José Luis Pech Vargas y de Helmy Villanueva en el caso de que quedara como candidato independiente. Si ellos tres tienen que también figurar, tienen que aparecer. No pueden permitir que la lucha se dé entre dos. Bueno, yo coincidiré mucho con una de tus videocolumnas que mandaste el día de ayer, en el sentido de que va a ser una pelea entre comillas, quiero decir. Una obviamente. lucha, claro, electoral. Una contienda entre las dos coaliciones. No veo por ningún lado al PT, ahí a Alejandro Alvarado Muro, a José Luis Pech Vargas por el lado de Morena, o a uno de estos dos independientes que podrían llegar a ser candidatos. Honestamente no los veo contendiendo, o sea, para mí están fuera de la batalla, y lo digo desde ahorita, ¿no? Va a ser una
una contienda muy fuerte entre estas dos coaliciones, entre estos dos candidatos. Y obviamente ellos tienen que trabajar y tienen que hacer lo suyo, ¿no? Los otros candidatos, pero sí están muy lejos de poder competir. Sí, electoralmente va a ser muy competido este proceso electoral. Sin duda, no hay duda que será la más competida de la historia de Quintana Roo, pero que queda en eso, una competencia dentro de los marcos de la ley. Ahora, ¿podrán en algún momento los candidatos a presidentes municipales, o digo ya no digamos de los diputados, pero los candidatos a presidentes municipales, podrán en algún momento sobreponerse a esta contienda, a la contienda por la gobernatura? Buena pregunta. Mira, yo creo que los candidatos a presidentes municipales deberían abonar con propuestas, pero también con generando votos para los candidatos a gobernador. Claro. Yo creo que esta competencia que va a haber por la gubernatura puede generar una sensación de prestarle más atención a esa competencia electoral, hacia la gubernatura, y dejar de ver lo que hacen los candidatos a los presidentes municipales, y eso que se represente para estos mismos una especie de confort en el que nadarán de muertitos con el mínimo esfuerzo, buscando que lo que hagan los candidatos gobernadores al gobierno del estado los beneficie de manera indirecta. Sí, porque de alguna manera... Creo que no debería ser así. Creo que deben abonar claro, al triunfo, a su propio triunfo y al triunfo de su candidato a gobernador, y no colgarse de ellos. En algunos eventos o en muchos los van a estar acompañando, por supuesto, sí, claro. Sobre todo cuando estén en el municipio donde van a estar. Hay riesgo de que algunos candidatos se conviertan en un lastre de los candidatos. Puede ser, y es que ahorita, fíjate, en este preciso momento en el que la coalición UNE del PAN-PRD está determinando quiénes van a ser sus candidatos a presidentes municipales, y donde hay un gran conflicto en Benito Juárez, por ejemplo, es ahí donde precisamente cobra vigencia lo que acabas de decir. ¿Quiénes le van a abonar a Carlos Joaquín o quiénes realmente se van a colgar de él? Sí. Porque el PRI parece ser, el PRI Verde y Nueva Alianza parece ser que ya lo tienen todo claro. Sí. O sea, ya tienen claro quién van a ser sus candidatos. Acá no, acá todos están diciendo, en Benito Juárez va uno del Benito PRD. Juárez es el que tiene más votos. Claro. Y el PAN dice, no, nosotros debemos encabezar a Benito Juárez. Ahí va a ser... Yo creo que la gran batalla va a ser aquí. Sí. Va a ser aquí en la zona supuesto. norte de Playa del Carmen para acá, o de Tulum para hacia la zona norte del estado, esa concentración urbana que hay entre Tulum y Cancún. Ahí es donde los candidatos concentrarán, o creo yo que deben de concentrar sus mayores esfuerzos. Y bueno, pues eso fue todo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí en Contrapunto. Pues les agradezco a mis compañeros Julio César Silva, José Pinto Casarrubias, en esta edición especial de En Contrapunto, analizando los temas de elecciones. Gracias y bueno, recuerden que estamos de lunes a viernes en Contrapunto. Hasta pronto. Hasta pronto.